Pero trabajo de cantera aquí en esta escuela. Totalmente diferente.
Europa, América y hacia este lado, ¿no? Está Miguel Covarrubias nos va a presentar aquí como centro del mundo del Océano Pacífico. Este océano esta vez no va a funcionar como si fuera una muralla, una valla, ¿no? Va a funcionar como puente que conecta Asia con América. Es decir, esta frase del lejano oriente. ¿Qué es el lejano oriente? El lejano para quién, viendo este mapa. Para Europa. Todo esto lo que va a pasar a lo largo de la exposición, específicamente la conquista de México Tenochtitlan, que no spoiler, vamos a abordar eso, significa que Europa, el objetivo principal de Europa siempre fue llegar a Asia. Siempre fue llegar a Asia. No se imaginaron encontrarse un continente medio, pasó, pero el objetivo principal siempre fue la mirada hacia Asia. Y bueno, así como nos presenta Miguel Covarrubias de aquel lado a este lado americano, nos va a presentar las piezas que tenemos a nuestros lados. Funciona por aquí. Esta sala se llama antes del galeón, antes de la llegada de los españoles. Nos presenta que en estos territorios ya había culturas anteriores a la influencia extranjera. Culturas que tenían una cosmovisión ya muy compleja. ¿Qué es cosmovisión? ¿Cómo ven ellos su espacio y su tiempo? Normalmente lo veían como con dioses, se explicaban la existencia con dioses que le atribuían elementos de la naturaleza. Por ejemplo, esta es una serpiente, muy asociada a la serpiente emplumada, con el tal cual, Dios creador de los mexicas. Se supone que es el que crea al hombre, ¿no? Con maíz y sangre de propia. Es el que crea al hombre. Y este de acá, por ejemplo, este es el modelo de cacao, el creador. Esta pieza fue encontrada en Xochicalco. Importante porque es donde se da como el reacomodo calendario. El calendario prehispánico data de 52 años, más o menos, es porque ciclo. Pero pues cada cultura tenía su propia cuenta del calendario. Es en este lugar donde ya se reacomoda y se unifica el calendario. Y ¿por qué el creador de los principal? Esta pieza representa fertilidad y comercio. ¿Ven esa como liana que lo envuelve? Es un palo, representando la fertilidad. Y si se acercan a ver, tiene hojas de cacao. El cacao, que es la semilla utilizada para el comercio, el intercambio comercial. De este lado tenemos piezas de Teotihuacán. ¿Han escuchado cómo se mide los años prehispánicamente? Como clásico, epiclásico y postclásico. Son como las eras, ¿no? Epiclásico, pero están más bien, dada por los mayas. Cuando fue el periodo de esplendor de los mayas, es el clásico. Antes de los mayas, epiclásico, y después de los mayas, postclásico. Pero ¿por qué les hablo esto de Teotihuacán? Está muy raro. ¿Por qué se pueden decir de los mayas? No se sabe aún. Resulta que en cuanto desaparece Teotihuacán, que ni siquiera se llama Teotihuacán fue el nombre dado por los mexicas, los mayas están en declive. Actualmente hay estudios que mencionan que Teotihuacán en realidad era el centro político y económico de los mayas. En cuanto ellos desaparecen, los mayas se van a empezar a discutir. Esto es muy importante, incluso la unidad de medida que son los mayas, que eran los teotihuacanos, que nos lideraban todo esto. De este lado, por ejemplo, aquí ya tenemos piezas de Asia. Esta, por ejemplo, es una urna funeraria en Filipinas. Lo que pues, ya me menciona que ya está toda esta cosmovisión e incluso esta preocupación por tener ritos funerarios. Se tiene como esta visión, esta percepción que antes eran como salvajes. No, ellos ya tenían una manera de pensamiento muy desarrollada antes de la llegada de extranjeros. Y por ejemplo acá, estas piezas nos dan testimonio del comercio. El comercio en Filipinas era muy rico, incluso el comercio en toda Asia. No pensemos como estos territorios aislados del mundo únicamente. No, el comercio en Asia era súper variado. E incluso, y otro pequeño spoiler, China fue el que primero salió a explorar todos estos territorios. China normalmente está, pues, ellos como consiguen su nombre, así como México como
el oblicuo del mundo, en China están como en el centro del mundo. Entonces ellos no tenían esta visión europea de vamos a salir a conquistar territorio pues, para saquear y que no sé qué. En China únicamente era como de, pues vamos a ver qué hay, lo registras y después, no, sabes que ya, termina de disparar. Posteriormente es cuando llegan los españoles, o sea, igualmente a reconocer su territorio. Pero esto sí nos da testimonio de todo el comercio que existía en Asia, principalmente Filipinas. Es la el biombo normalmente, la palabra biombo proviene del japonés. En Japón funcionaba como un objeto plegable que servía para dividir espacios. Las casas señoriales en Japón pues son de grandes espacios, no tienen como un cuarto específico para cada cosa. Para eso eran utilizados los biomos. Pero cuando cruzan a América o a Europa, como en estos territorios sí había un espacio específico para cada función, los biombos se convierten en objetos que simbolizan pues, dinero, o sea, ya de la élite. Y en ellos se empiezan a retratar pasajes de la historia propia americana o europea. Este es el biombo de la conquista de México Tenochtitlan. ¿Por qué está este biombo aquí? Recuerdan lo que les mencioné en la sala anterior, que el objetivo siempre fue llegar a Asia, pero en el camino se encuentran aquí con América. Existía algo llamado la ruta de la seda, con Marco Polo, no sé si lo conocen, el nombre, con Marco Polo. ¿Qué pasa cuando cae el imperio, cuando cae Constantinopla, el imperio bizantino, por la mano de los turcos, cierran el paso de Asia a Europa por la ruta de la seda? ¿Qué hacen los portugueses? Empiezan a rodear África por el Cabo de Buena Esperanza. Los españoles avientan al Antártico, porque incluso en este periodo ya tenían la noción de que la Tierra era redonda. Este imaginario de que la Tierra era cuadrada, ya no, eso ya se había desmentido años antes. Entonces, pues se lanzan, ¿no? Si te lanzas al Atlántico, vas a llegar por acá hacia Asia. Se encuentran América en medio. Y tiene que pasar esto. ¿Por qué no se podían arriesgar que pasara lo mismo que con Constantinopla? Va a resultar que las culturas de ahí se cierran del paso y ahora sí a ver cómo cruzas hacia Europa. Tenían que afianzar todo su poderío en América y también pues, resultó que pudieron extraer cantidad de recursos, mano de obra, etc. Y sí, por eso te digo. Y el biombo está aquí también por otra razón, la importancia de la construcción naval durante este tiempo. ¿Cómo llegaron los europeos a América? Pues por nada, ¿no? Nada. ¿Y cómo se pudo dar la conquista de Tenochtitlan? Igual por embarcaciones, porque recordemos que se encontraron en el lago de Texcoco. De hecho aquí los podemos ver, están acá. Son los bergantines de Cortés. Si bien ya existían naves en México Tenochtitlan, eran más o menos así, pensados para el comercio o para el cultivo, con las llamadas chinampas, ¿no? Pero esta idea de una nave naval, para la guerra bélica, este concepto viene con los españoles y con las Cortes. ¿Cómo se construyen estos bergantines? Con madera y mano de obra indígena, pero las naves en las que llegó Cortés fueron desmanteladas y todos esos materiales utilizados para la construcción de los bergantines y poder asediar México. Esta era la que tenemos de Filipinas. Se dan cuenta de unas piedras. Más adelante hablaremos de eso. Y aquí nos muestra personas de Filipinas, flora, fauna de Filipinas. Es así como muy detallado. La sala se llama la Constitución del Pacífico Americano. Y me gustaría hablar más de eso por aquí. ¿Por qué la Constitución del Pacífico Americano? Antes de la llegada de este señor, Fernando de Magallanes, era llamado la Mar del Sur por Cortés, que fue el primer explorador que llega a esta tierra. Después, ya cuando llega Fernando de Magallanes, nombra el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque pasa por el estrecho de Magallanes, que es hasta la Patagonia. Un estrecho muy turbulento. Entonces llega al mar y dice, es muy pacífico. Y se nombra el Océano Pacífico. Hernando de Magallanes sí logra llegar a Filipinas, pero no logra regresar.
el tornaviaje. ¿Por qué? Por las corrientes marinas. Las corrientes marinas hacen una especie de círculo. Por ejemplo, sale de Acapulco, si no viene para allá, pero no puede regresar. Y gracias a esto, por supuesto, no existe aquí, porque lo que es el Legazpi y el rey agustino Andrés Urdaneta, es que se discute el tornaviaje, la manera de regresar de Filipinas a Acapulco, que es donde se junta el puerto, por el que va a llegar el galeón de Manila. Gracias a estas tres personas se construye la idea que tenemos del Pacífico. Si bien ahí estaba el mar, no construimos nada geográficamente, sí se construye la idea y la noción que tenemos geográficamente del Pacífico. Y hay una protección del espacio. Y con esto se inaugura la ruta del galeón Acapulco-Manila, que se inaugura en 1575 y va a cerrar en 1800. Pero no únicamente fueron estos tres personajes aquí, también se apoyaron en cartas náuticas y bitácoras de viaje de varios exploradores que tenemos a través de los años en las oficinas. El Tratado de Construcción Naval, que fue pedido por la corona española. ¿Por qué? Porque necesitaban tantas dimensiones del galeón, entre más grande fuera, más la carga y la mercancía que podía llevar, y más altos serían los impuestos que podrían cobrar. Pero los constructores decidieron adquirir más independencia y se crearon una unidad de medida diferente para empezar. Segundo, la construcción de estas grandes naves estaba a cargo de gremios. Los gremios, pues estaba el maestro del gremio, que le pasaba los conocimientos a su aprendiz de manera oral, no había como registros ahí. Y no era únicamente un solo gremio en la construcción de todo esto. Estas eran naves enormes. Entonces estaba el gremio de velas, el gremio de cuerdas, el gremio de madera, el gremio de herraje. Era muy difícil recabar este informe. Y entonces apoyó, sí, en el Tratado de Construcción Naval, pero también en naves, en galeones que encallaron. Por ejemplo, este se encalla en Baja California, que es el galeón con el recuperado gracias al Departamento de Arqueología Subacuática de Lina, y se pudieron recuperar estos elementos del galeón. Como podemos observar, los artículos que más comercializaban eran chinos. Y otra. ¿Recuerdan lo que les dije? Que no veamos estas culturas como ahí aisladas en el mundo. Si se fijan en este plato, parece muy marroquí, ¿no? De Medio Oriente, porque sí ya había comercio con Medio Oriente, incluso fue ese intercambio de arte, de mercancías y de industria. Seguimos con el galeón. ¿Por qué un galeón? ¿Por qué no otra nave? No sé si recuerdan que o sepan que mayormente le dicen la nao de China. Nao, pero está mal dicho, porque nao es una embarcación portuguesa. No era tan versátil como el galeón. El galeón es una construcción española. China tampoco, porque nunca llegó a China, llegó a Manila, a Filipinas. Y ¿por qué un galeón? Porque el galeón se podía transformar de ser para la guerra o ser para el comercio. Por eso tiene cuenta con estos dos libros de batería con los cañones, porque sí se podía defender sin la presencia de los barcos. Los bergantines normalmente, como les reporté, eran utilizados por piratas, porque eran más rápidos, eran más veloces. Y el galeón pues valoraba que podía llevar mucho más, no valoraba tanto la noche. Los cargos a bordo del galeón. Los cargos normalmente eran otorgados dependiendo el origen de la persona. Si eran peninsulares, tenían un cargo mayor. Si eran mestizos, un cargo menor y posteriormente. Pero el cargo era asignado por los conocimientos de la persona. Aunque fuera peninsular y se le otorgara el cargo mayor, no significa que contara con los conocimientos para tener el cargo. Y ocurrieron tres casos. Por ejemplo, nunca se me fue ilustrado, data de todas las muertes que hubo en el galeón Santísima Trinidad, que tardó más de 8 meses en el tornaviaje de volver de Manila a Acapulco. Normalmente la ruta saliendo de Acapulco para llegar a Manila tardaba entre 4 o 5 meses. En el tornaviaje, que es subiendo hacia
Uno de ellos era el gobernador de Filipinas. Filipinas tuvo que ser conquistado por españoles y se convirtió como en un virreinato. Igualmente, los objetivos fundamentales de los españoles fue continuar con toda esta conquista. Si ya conquistaron América y Filipinas, ¿qué les impedía conquistar China, Japón, del sureste asiático? No lo logran porque resulta que en Japón y en China ya había un gobierno más estructurado, ya estaba todo esta... ya era un imperio, logran conquistar Filipinas y el gobernador de Filipinas muere en este viaje. Con toda esta industria de construcción naval, ¿por qué digo industria? Porque ya se empezaron a crear miles. Si bien hablamos del galeón de Manila, fueron muchísimos galeones. En cada ida y vuelta entre Manila y Acapulco podían viajar de 3 a 50 naves. Imagínense, era muchísimo dinero. Y existía esto llamado arte Nanban. ¿Qué significa arte Nanban? Viene del japonés, que es arte para los bárbaros del sur. La palabra bárbaro entendida como los extranjeros que vienen del sur, no entendida con esta connotación de salvaje. Esto se le va a dar posteriormente, siglo XX. En este periodo era para extranjeros. ¿Por qué para los extranjeros del sur? Primero, pues los extranjeros que llegaban a Manila. Significa que eran los europeos. ¿Y por qué empezaron a hacer estos objetos con técnicas científicas asiáticas, pero también europeos, ya que empezaron a pegar al gusto extranjero? Esta está hecha como de base negra y encima hoja de oro. Está representando una escena señorial de China. Incluso aquí nos muestra la bandera de la dinastía Qing. Pero arriba, si podemos ver, se encuentra el águila azteca. El águila azteca que representa la casa de los Habsburgo, la corona española. Y si vamos del otro lado, perdón, antes de pasar al otro lado, esto es una aleta. Es una casa flotante filipina. Recuerdan que les mencioné en la sala anterior que ya tenían una mayor noción del océano, de construcción naval y una mayor relación. Por eso, ahí vivían, ahí comían, ahí cocinaban, tenían toda esta relación con el océano. Entonces, si llegaban queriendo construir galeones, tenían más habilidad que los incursionados. Y de este lado del biombo pueden ver algo diferente a la escena anterior. Lo que está pintado ya son los europeos, son los viajes de Felipe V, por eso este es el biombo de Felipe V. Muestra sus viajes de Versalles a Italia, a Florencia, para casarse y todo, porque lo que les mencioné antes, ya toda la cosmovisión europea va a ser insertada en estos objetos, en el arte, pues para que lo adquieran los extranjeros. Si vas a vender algo, te amoldas un poquito a los gustos del otro, pues es así la cosa. Ahora, corsarios. ¿Qué son los corsarios? Piratas. Igualmente, diferente a esta noción que tenemos popular de piratas, piratas del Caribe, no. Estos eran corsarios. ¿Por qué corsarios? Eran empresarios del mar, contratados por coronas extranjeras. Normalmente eran ingleses y holandeses. La corona inglesa y holandesa, por eso hay mucha relación entre Inglaterra y Holanda con piratas, porque eran quienes los contrataban. ¿Los contrataban para qué? Para hacerse con los productos del galeón. Y a pesar de 250 años en los que estuvo activa la ruta del galeón, únicamente se pudieron hacer con 4. No eran tan fijos, lamentablemente. Su influencia es muy Alaxis Mundi, el centro del mundo, y se nos presenta este biombo de la Ciudad de México. ¿Por qué está el biombo de la Ciudad de México en una sala que se llama el centro del mundo? Porque en este periodo en el que estuvo activa la ruta del galeón, la Ciudad de México se va a convertir efectivamente en el centro del mundo. ¿Por qué? Allí en esta litografía se nos menciona. Va a ser la que conecta el puerto de Veracruz, que
porque se conecta con Europa, la Ciudad de México en medio, y el puerto de Acapulco, que va a ser quien conecta Asia. Por esta ciudad, por este territorio, van a pasar todas las mercancías provenientes de Asia hacia Europa. Gracias a su posición geográfica, esta ciudad se va a convertir en el centro del mundo. Pero hay otra razón más. ¿De dónde sacaban todo el dinero para adquirir todos estos productos en Asia? De la plata mexicana. Y la Ciudad de México también nos va a conectar con el Camino Real de Tierra Adentro, que lo tenemos de aquel lado, y van a verlo. Y debajo de la plata mexicana. La plata era extraída y amalgamada aquí en México y era enviada en nudotes hacia Europa para que crearan las monedas. Pero esto era muy tardado. ¿Cuánto se podría tardar en llegar el cargamento de, por ejemplo, Zacatecas hacia Veracruz, de Veracruz a Europa, a Cali, y de ahí de regreso convertir en monedas? Era muy tardado. Y ellos ya querían comercializar con Asia. ¿Qué hacen? Crean la casa de monedas que ahorita se encuentran en el actual Museo de la Escultura para empezar a modelarla aquí en la Ciudad de México. Esta es llamada el Real de 8 y se convierte en la primera moneda global del mundo, de la historia, básicamente. ¿Por qué primera moneda global? Porque puede ser aceptada en Europa como en Asia. Si se fijan, incluso en una de esas monedas tienen como carácter de China, porque igualmente era utilizada en China, incluso se comienza a utilizar más que el papel moneda chino. La circulación era muchísimo más que el papel moneda en China, ¿sí? Igualmente quedó en México posteriormente. Por eso, la Ciudad de México se convierte en el centro del mundo. Va a ser quien conecte el Camino Real de Tierra Adentro, donde está en La Plata, va a ser quien conecte el puerto de Acapulco con el puerto de Veracruz. Asimismo, Asia con Europa. Y bueno, aquí está arcón, perdón, de hierro forjado. Aquí se forjaban las monedas de plata para ir a comercializar a Asia. Aquí les presento el Parian filipino. Parian sí es una palabra proveniente del tagalo que significa mercado chino, que posteriormente igualmente el concepto de la palabra Parian va a viajar de Asia a América y tendremos nuestro propio Parian en la Ciudad de México. Incluso este Parian en Filipinas está retratado en este arte en Filipinas, porque aquí era donde llegaban primero todos los productos. China mandaba productos a Manila, aquí al Parian, para que fuera donde llegaran los extranjeros a comprarlos. No es que iban a China y luego iban a Japón, no. Todos esos productos se concentraban en este espacio y ya ahí únicamente llegaban los extranjeros a comprar, a comercializar. ¿Y qué se comercializaba en este lugar? Pues aquí tenemos varios ejemplos. Este es un escritorio, pero está hecho con técnica de aracea. ¿Qué es aracea? Son incrustaciones de otro material en la madera. Este tiene incrustaciones de hueso, pero acá tenemos incrustaciones de marfil. El marfil va a ser otro de los materiales más comercializados en esta ruta. Y como podemos ver, la técnica es como muy estética, ¿no? Parece muy estética, pero si nos acercamos a ver más, es un pasaje europeo. Todas las personas que están ahí tienen vestimenta europea. Lo que les mencionaba de las enambas ya están modificadas para el gusto extranjero. Y bueno, de este lado igualmente tenemos a Jorge. Este igualmente está hecho con madera de molave, con la que era fabricadas los galeones. Aquí tenemos enconchados. ¿Qué son los enconchados? Son incrustaciones de concha nácar, por eso brillan tanto. Este igualmente es una taracea con marfil. Y bueno, de este lado el Parian de la Ciudad de México. Aquí, si bien en la sala anterior tenemos a la Ciudad de México como el centro del mundo, aquí tenemos al centro de la Ciudad de México. ¿Cuál es el centro de la Ciudad de México? Bien, lo que intentaba recrear aquí el artista es la salida del rey que va a misa, que es esta. Bueno, esta es la Catedral Metropolitana. Y esto que está en el centro es el Parian. El Parian abarcaba la mayor parte de la plancha del Zócalo.
Era un edificio que contaba con 2 pisos y era donde se comercializaban todos los productos a bordo del galeón. Este era casi el baratillo y ahí podían ir a comercializar quien quisiera. Disculpa, ¿puedes no repartir por favor? Pues quien quisiera podía llegar y poner su puesto ahí en el baratillo. Aquí sí eran más productos locales. Si bien el galeón únicamente podían acceder las élites, aquí quien fuera. Y este cuadro nos relata dos cosas. Uno, el comercio. El comercio ha sido algo inherente al ser humano. Y dos, el comercio necesita el capital, que incluso impera hoy en día. Ahorita si necesitan algo, es como, ¿dónde lo consigo? Voy al centro, ¿no? Estaba activo desde ese momento. Aquí se conseguían todos los productos ciertos. Otra cosa, los productos que llegaban a Europa llegan como la merma. ¿Por qué? Porque había élites aquí en América, principalmente en el virreinato de la Nueva España, que tenían efectivo, o sea, tenían liquidez para comprar muchísimas cosas. Y también como era el paso de los productos de Asia hacia Europa, podían adquirirlos fácilmente. Entonces lo que llegaba a Europa ya era la merma, ya era todo lo escogido, lo que aquí no se quiere. Por eso se nos presenta la Ciudad de México como una ciudad cosmopolita, o sea, con muchísimo dinero, con muchísima diversidad de personas, de productos y con la capacidad de adquirir. Y de este lado, en este cuadro, me gusta decir que lo tomen como si fuera un zoom de un puestito de aire. Aquí lo tenemos. ¿Qué podemos ver en este cuadro? Primero, las castas. La sociedad nueva hispana era una sociedad regida por castas: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, esclavos, mulatos. Era una sociedad que se regía por castas. Y después los productos. Una sociedad muy rica, si se fijan, muy diversa, y con los productos que comercializaban. Aunque este fuera un puestito así del baratillo, tenemos esto. ¿Qué es? Un coco. Un coco. Un coco. El coco no es una planta endémica de América, es proveniente de Asia, de Filipinas. Y que incluso estas personas, entrar al Parián, ya tenían acceso a él. Es lo que les decía, es una ciudad cosmopolita. A bordo del galeón, como vimos en el galeón Quincalla, esta cerámica china. Aquí se nos presenta igualmente el gran Tenambán con esto, es el águila de Ceuta, el águila de 2 cabezas. ¿Por qué tiene 2 cabezas? Porque en este momento la corona española se vuelve un imperio. Son dueños de Europa, de América. Está el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, y de Asia también tienen Argentina. El territorio es tan vasto que le ponen las 2 cabezas para que estén mirando hacia ambos lados. Ya son dueños prácticamente del mundo. Y bueno, la cerámica que está con azul y blanco pertenece a la dinastía Ming, pero la cerámica que tenemos con otros colores son de la dinastía Qing, una dinastía posterior. ¿Por qué? Pues gracias a estos intercambios no únicamente se intercambiaban productos, también había intercambio de personas, ideas, conceptos, creencias, técnicas, etc. Entonces se da la introducción de un nuevo esmalte que les permite añadir más colores a sus piezas. Igualmente de este lado, si se fijan, está un poquito extraño. Es cerámica china, pero el caballero que tiene ahí arriba parece un poquito más occidental. Pues no, si se fijan en el gorrito es un guerrero otomano. Lo que les mencioné antes, ya había muchísimo intercambio cultural en nuestros territorios, con Asia, Medio Oriente y Europa. E incluso pues retratan este guerrero otomano en una de sus piezas. Hay otro producto que nace aquí en México, muy parecido a este. ¿Cuál es? La calavera polar. ¿Qué se los presento? Aquí tenemos calavera polar. Estos productos nacen primero con conocimientos prehispánicos. O sea, los naturales aquí sí ya tenían el concepto de crear piezas. También con la introducción de conocimientos europeos. Pero ¿por qué se da estos patrones, este detalle? A intentar imitar un poco la cerámica proveniente de
sociedad novohispana era una sociedad que consumía chocolate, no consumían té, no consumían café. Esto fue introducido posteriormente. Aquí se consumía chocolate. Está hecha con cuero y fibra de agave. E igualmente nos presentan a la águila de Cefala, la águila que está en el centro. Y aquí se cargaban el chocolate y todos los elementos para su preparación. Elementos que tenemos que observar. Aquí tenemos un coco chocolatero. Recuerden que les dije que el coco es proveniente de Asia. Bueno, pues un producto de Asia ya está utilizado específicamente para el consumo de un producto proveniente americano. Estos de aquí son mantelinas. ¿Por qué mantelinas? Pueden estar en tradición que el virrey granjera se les va a cantar. Entonces, ustedes que se quiere tomar su chocolate, lo derramar. Se le crea este platito específico para, sobre esto, se ponía como una jícara. Porque aquí también ya viene la tradición en Chile. Ya se utiliza el chocolate. El chocolate antiguamente, históricamente, era elaborado con agua, chile, miel, algunos insectos, etc. Pero ya con los europeos, con la introducción española, se comienza a elaborar con leche. Y pues ya, y alrededor le ponían galletitas, panecitos y todo para el sobre. Y acá tenemos una manzana de plata. O sea, un producto hecho en Asia para el consumo de un producto específico de América, se modifica el material con plata mexicana. Ya las mantelinas de China se empiezan a hacer en América con otro tipo de material. Mientras, igualmente la águila de Cefala hecho para sostener la Biblia. Sobre él la corona española, pero debajo tiene patitas. ¿Qué está sosteniendo las patitas? Un oro. Lo que les mencioné anteriormente, aquí la corona española pues ya está una de más sencilla. De este lado tenemos laca. La técnica de laca sí ya se conocía prehispánicamente, ya era algo utilizado prehispánicamente, pero gracias igualmente a las lacas producidas desde Asia, como el primer biombo que vimos en el que sale el biombo chino desde el distinto, el que es negro, es la misma técnica, únicamente fueron introducidos otros pasajes, ya se comienza a utilizar la naturaleza, animales, etcétera, que tiene una gran influencia en China y otro tipo de material para hacer el laqueado. Originalmente en América eran utilizados varios insectos o algas de plata. De este lado, el árbol de la creencia religiosa. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto es un llamado como conchal. Si se fijan que brilla un poco, porque tiene incrustaciones de conchanaca y sobre él se pinta al óleo. El marco está hecho con plata mexicana en la técnica de repujado. Y los pasajes que están retratando, pues esta es la huida de Egipto y allá está la adoración de los reyes. Pasajes bíblicos, puramente europeos. De este lado acá tenemos emplumado. La técnica de emplumado era utilizada prehispánicamente para la decoración de varias piezas. Por ejemplo, los conejos. Muchísimas cosas eran adornadas con plumas y fueron utilizados por los extranjeros también para adornar este arte religioso. Y aquí tenemos otra técnica de taracea y laca, igualmente con incrustaciones de conchanaca y la técnica de laqueado en el fondo de la caneta. Acá tenemos una virgen filipina. Esta y esta son vírgenes filipinas. ¿Por qué? Primero porque fueron esculpidas con marfil. Si se fijan, tiene como una curvatura, está muy bonita, porque es la curvatura natural del cuerno de marfil del elefante y también era utilizado de mozo. Por eso es que está un poquito más derecho. Eran elaboradas a partir de estampas que llevaban consigo portugueses, pero aunque intentaban hacerla en estampas, si se fijan, si se acercan un poquito, conservan características puramente artísticas, tienen los ojos más rasgados, las frentes más redondas. Pasa un poquito así como lo que pasó con la Virgen Morena en la ciudad, en México, porque no te puedes identificar tanto con una virgen blanca extranjera, ¿no? Es más fácil que te identifiques aquí con la Virgen Morena.
provenientes de Asia fueron utilizados para adornar todo este arte sacro, como los productos que tenemos aquí, que serán chinos, que es lo que encontramos al otro lado. Y este es San Pablo Miki. San Pablo Miki fue un santo japonés, pero muere durante el martirio de Nagasaki en Japón. Fue uno de los mártires que murieron en Nagasaki. Nos podemos dar cuenta en su martillo porque tiene una oreja cercenada a la mitad, que es la de este lado, pasar a ver, y tiene sangre en las manos. Pero detrás de él hay como un hueco que tiene escritura china, caracteres chinos, que la traducción más o menos dice Asia se doblega ante Dios. Que si bien que hubo una aceptación de la religión, no niego que hubo imposición, pero también hubo una aceptación de la religión católica. Muestra de ello San Pablo Miki, un santo japonés, jesuita también. Acá tenemos, disculpen que recalte esta es la parte frontal de un, ay, se me olvidó la palabra. Montón. Un altar, gracias, perdón, se me olvidó la palabra. De un altar dominico. Es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es la primera santa de América, nacida en Lima, Perú. Está hecho con la técnica del mantón de María. Más adelante veremos el mantón. Es hilo de seda. Toda la manufactura está hecha con técnicas asiáticas y productos asiáticos. Pero si se fijan se brilla, es porque tiene hilo de plata. Y bueno, de este lado tenemos un retablo. Un retablo igualmente encontrado en una iglesia de Filipinas. Y es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Lo mismo que las anteriores, si se fijan los rasgos, son rasgos más asiáticos, ¿no? Ojos rasgados, frente circulares y todo. Y lo que le está adornando son los elementos del rosario mariano. ¿Sí? Se refieren al final, aquí es torre de marfil, espejo de virtud, pozo de sabiduría. Pues aquí los tenemos retratados: torre de marfil, espejo de virtud, rosa mística, pozo de sabiduría, ya se encuentran aquí plasmados. De este lado, esta es mi pieza favorita de toda la exposición. Es igualmente una virgen filipina. Ahí podemos ver cómo se ve más la curvatura natural del hueso, del cuerno de marfil. Igualmente los rasgos, aquí ni siquiera hay que intentar observarlos, ya es puramente asiática. Tiene cargando ahí un niño Dios. El niño Dios tiene mucha aurora, hecho con nata mexicana. ¿Qué está sosteniendo el niño Dios? Un orbe, y sobre él una flor. También igualmente lo que podemos ver en las líneas con el águila de Cépalo. Si bien la corona es dueña del mundo, también en donde encontramos la corona española, a Japón. En Japón pasa como que algo muy extraño, diferente a lo que ocurrió en China y lo que ocurre en Filipinas. En Filipinas la religión católica sí pudo impregnar bastante. Igualmente los españoles conquistaron Filipinas. En China no pudieron conquistar, pero la religión sí penetra profundamente. En Japón no tanto. En Japón, aquí representado, en un gobierno de shogunato. ¿Qué son shogunatos? Lo podemos entender un poquito como señores feudales, que poseían territorio, poseían campos de cultivo, pero si se presentaba una guerra, pues tenían que prestar su servicio. Por eso esta muerte. Ya había habido una guerra de unificación en Japón, porque no estaban unificados a un imperio. Ocurre esta guerra de unificación y de repente llegan misioneros extranjeros a sus costas. ¿Qué ocurre? Pues ya tenían la guerra, no querían otra guerra, por ejemplo. Se introducen estos misioneros, eran 6 franciscanos y 3 jesuitas, y ocurre esto, el martirio de Nagasaki. Si bien los misioneros estuvieron presentes en Japón por un siglo más o menos, llamado el siglo Kirishita, no permitió, más bien las élites no permitieron que imperara tanto, porque pues va a ocurrir lo mismo que pasó en Filipinas. Sí, llegan misioneros y después llegan conquistadores. Si ya acabamos de pasar una guerra de unificación, no queremos otra guerra.
¿Qué hace Japón? Así, 26 santos japoneses posteriormente fueron beatificados y canonizados. Marcharon desde Tokio, llamado Edo, en la ciudad de Tokio antes era llamada Edo, y hasta Nagasaki, donde fueron martirizados y crucificados. Entre ellos, San Pablo Miki, que lo vimos en la sala anterior, y santo de aquí, San Felipe de Jesús, que se vuelve el santo de la Ciudad de México, el primer santo de la Ciudad de México. Muere durante el martirio de Nagasaki. Bueno, durante todo este conflicto entre Japón, misioneros, extranjeros, etc., tenemos este personaje de aquí. Por eso está a la mitad, como que se confrontan y se colocan. Este es Katsura Tsunade, un daimyo japonés, podemos entenderlo como un señor feudal japonés, que sí se quería abrir al comercio con América. Él no quería cerrar fronteras como lo hace Japón. Al hacer esto, expulsa a los extranjeros y se cierra. Sí quería comercio con América, que viajan incluso a bordo del galeón América. La América se embarca hacia Europa, es recibido por el rey Felipe III y posteriormente por el Papa, para abrir su propia ruta de navegación. Ya no quiere que Filipinas, él no quiere que Filipinas sea intermediario. Él quiere hacer un comercio directo con América. Y también quiere importar técnicas de minería para la extracción de plata hacia Japón. Y nosotros ahora sí tenemos el tratado a Nueva York. ¿Y cuál era la manera de pensamiento en ese momento? Si tenemos en cuenta la sala anterior de todas las islas. Aquí tenemos la Trinidad y abajo el galeón. ¿Por qué? La manera de pensamiento era Dios así lo quiere. Si nos embarcamos y nos encontramos un continente ahí en medio, porque Dios lo quiere. Dios nos quiere dar y quiere que conquistemos este territorio. Igualmente, este señor, Katsura Tsunade, pues se va a abrir una ruta de comercio porque Dios lo quiere. La manera de pensamiento pues, es muy difícil para en este momento. Lamentablemente, a su regreso ocurre del martirio de Nagasaki, no puede abrir su ruta de comercio, aunque ya se lo habían aprobado, y no puede volver a entrar a Japón, porque Japón se cierra, nadie puede entrar, nadie puede salir, y hay comercio posteriormente, pero únicamente con holandeses o portugueses, que no tienen como ese miedo de la autorización. También se cerró en una manera de regresar sus propias costumbres. Se abre posteriormente con la llegada del comodoro Perry estadounidense, y Japón se vuelve el primer país con el que México entabla una relación comercial. Otra cosa que cambia la introducción de todos los productos provenientes de Asia es la moda. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana, la moda súper nueva era la moda a lo francés y a lo inglés. Corsets apretados, faldas muy largas, encajes, botones, todo muy incómodo. Sucede la rupturalidad y se empiezan a exportar productos como el manchón de Manila. Está manufacturado igual en un código de seda. La técnica es la misma que el retablo que vimos acá atrás, del altar dominico. Y pues fue muy bien aceptado primero en el territorio hispano y en Europa. Incluso ya tenemos acá a las muestras cómo fue cambiando toda esta moda con la introducción de productos provenientes de Asia. Aquí yo estoy utilizando el mantón de Manila, la moda santa, si se fijan, la moda, y el abanico nuevo. Este es un poquito más cómodo. Y tiene el abanico también es un producto proveniente de Asia, que fue muy bien acogido en la sociedad hispana y en Europa. Primero, disiparon, no eran como sociedades muy higiénicas, digamos, tenía disparidad. Segundo, las mujeres lo utilizaban para crear una especie como de código, porque no tenía permitido hablar con hombres, no podías hablar con un hombre directamente. Entonces se crea el código por medio del abanico para decirle que el abanico está aquí, me puedes sentar a bailar, porque el abanico está acá, no me molestes, se crea todo un código con la introducción
proveniente de la India, es capturada como esclava, la venden en Manila y viaja a bordo del galeón. A bordo del galeón llega a México, bueno, a la Nueva España, y comienza a trabajar en una casa señorial de pueblo, ahí en el poblado. El chino, ¿por qué? Porque en esta casa se casó con un chino. Y de ahí viene el nombre, chino poblado, ¿no? ¿Qué fue lo que introdujo ella? Primero, una manera de vestir muy diferente. Si bien tenemos que la tradición francesa es con corsets súper apretados y faldas así súper amponas, después cambia, sí, pero ella introdujo una manera de vestir muy libre. Ya no tiene estas faldas tan pesadas, no tiene ya corset, ya se puede mover. Y la manera de vestirse pues, es muy que igualmente fue adoptada muy bien por la sociedad hispana, que después se vuelve como un icono de la identidad cultural. Ahorita incluso tradicionalmente te dicen un traje típico chino poblano. Otro elemento que introduce, esto que tiene puesto sobre los hombros, el chal. Un chal que incluso igual me atrevería a decir que todas las señoras ahorita poseen un chal o un rebozo, ¿no? Fue igualmente muy bien adoptado. Y también se le atribuye otra cosa, la creación del mole poblano. ¿Por qué? Porque intentó crear un curry hindú con productos puramente novohispanos, con chiles provenientes de América, etc. Y lo que sale como resultado fue el mole poblano. Y así como sí, se introdujeron muchísimas cosas de Asia, también salieron muchísimas cosas así hacia Asia. Un ejemplo de ello es esto, la tela de piña. Está creado con con fibra de piña. No es la fibra de la cáscara de la fruta, sino más bien de las hojitas. Esta fue muy bien adoptada en Filipinas, principalmente. ¿Por qué? Porque es muy transpirable y muy ligera. Filipinas se encuentra en el trópico, es muy caluroso, es incluso un archipiélago, muchos dirían un paraíso. Eso lo traemos después. Pero fue muy bien acogido porque permitía transpirar. Y entonces la moda en Filipinas también se transforma. Se comienza a utilizar una moda muy a lo occidental, muy a lo europeo, pero con estas telas para llegar, ¿no? No podían ir como tan apretados, que lo tenemos de este lado, en estas litografías. Si se fijan, la moda cambia y la camisa es como muy transparente, ¿no? ¿Por qué? Para transpirar, que estaba fabricada con esta tela de plástico. De este lado. El siglo XIX, el XVIII llega con el boom de la ruta del galeón de Manila. ¿Por qué? Pasan dos cosas en este periodo. Una, la llegada de los Borbones al poder. A la corona española cambia la casa de los Enrique y llegan los Borbones. ¿Qué intenta hacer esta casa? Recuperar el poder. Ya Asia, América ya se habían hecho muy independientes. Lo que querían los Borbones era volver a recuperar el poder. ¿Cómo lo hacen? Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son dos cosas. Uno, la Constitución de Cádiz. Otro, la independencia de México, la ruta del galeón de Manila se hace en 1815. Esto ocurrió entre 1815 a la independencia. Y otra, se crea una nueva ruta de comercio con Asia, que es esta. Saliendo de Cádiz, bordeando toda África por el Cabo de Buena Esperanza y pudiendo llegar a Asia. Esta era la ruta de intercambio portugués. Los Borbones violan ahí un tratado de Tordesillas para crear su propia ruta por este lado y pues ya no pasar tanto con América. ¿Por qué? Porque en América estaban todos los productos, casi no llegaban. Entonces, se abre una nueva ruta y ocurre la independencia de México. Esto ya clausura totalmente la ruta de Galeón, que termina en 1800. Otra cosa, recuerdan que Hidalgo toma Acapulco, después de la independencia. ¿Por qué lo toma? No fue algo así al aire, porque está esperando cerrarles el paso a la corona de la llegada del galeón. Les estaba ganando todas las años también. Una guerra muy cara, a tener que financiar.
bueno, aquí nos muestra cómo cambió la mesa en México, principalmente, con la introducción de productos. Primero, pues el más obvio, una cerámica, ¿sí? Pero segundo, acá tenemos pasos provenientes, acá tenemos cebolla, igualmente son provenientes, cómo cambia toda la gastronomía y cómo se enriquece toda la gastronomía en España. Lo que les dije al inicio, cómo nos podemos dar cuenta que somos pacíficos, desde algo tan cotidiano como comer cebolla, ya no lo, es una herencia cultural tan grande desde este momento de intercambio con ajo. Y bueno, el mango de Manila. ¿De dónde provenía? De Manila, definitivamente. E incluso, pues está todo este cambio geográfico en los paisajes. Ahorita si vamos, por ejemplo, a una playa, ¿qué vemos? Palmeras. Las palmeras no existían en América, fueron introducidas desde Asia y ya incluso el paisaje cambió totalmente con esta palmeras. Con esto ya termina la ruta del avión, pero esta sección nos da cuenta que aún tenemos como esta conexión con Asia, aún sin tener el galeón activo. Esta parte de la exposición ya había sido otra exposición, la de Ayúdate, que estuvo en Singapur, en el Palacio de Singapur. Después como que se fracturó un poco y fue añadida a Somos Pacífico, por eso se llama el país tropical. ¿Qué imaginan cuando vive tropical? Calor, playa, exótico. Es muy sonada esta palabra exótico. Bueno, tropical es porque te encuentras en los trópicos. Voy a hablar de países que encontramos en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, específicamente el sudeste asiático y México principalmente. Lo que están apuntando las exploradoras con esta exposición es ver cómo se relaciona el arte en América, la América Latina, principalmente México, y el arte en el sureste asiático. Por ejemplo, con esto de aquí. Este de aquí es Pinturon, va a pintar en Indonesia, pero es muy diferente a la pintura tradicional europea. ¿Por qué? Pues primero el trazo, el color, etcétera, y cuando los europeos lo vieron pensaron que era muy feo y muy grotesco, porque no seguía con todos estos elementos tradicionales de la pintura clásica europea. ¿Qué hacen estos artistas? Bueno, principalmente utiliza un manifiesto que va a entablar un poquito diálogo con el manifiesto escrito por Siqueiros en México, que dice: nos vamos a separar primero del arte clásico europeo. Nosotros vamos a decidir cómo nos pintamos, cómo nos representamos, qué colores vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar. ¿Por qué? Esta palabra exótico fue muy sonada en estos territorios por extranjeros. Los extranjeros eran los que llegaban a un territorio y decían: te ves así, te vas a presentar así, te vas a pintar así y todo, ¿no? Y ellos lo que hacen es romper con estos estereotipos impuestos por extranjeros y crear su propio arte, su propia representación, etc. Por eso tenemos aquí a Diego Rivera. Aquí está representando más la relación que tenían los indígenas mexicanos con el agua, dejando atrás toda esta exotización y no romantización, más bien idealización que tenían de estas personas de este territorio. De este lado tenemos aquí tenemos una boda musulmana, pero en la iglesia filipina. ¿Qué piensan cuando digo boda musulmana? No es una arena caliente, pues no, la religión musulmana imperó profundamente en Asia, incluso Indonesia se convirtió en el territorio más musulmanes que en el mundo, más que Irak, más que Arabia Saudita, es Indonesia. Sí, igualmente el Islam penetró profundamente en Filipinas, está pintando desde Filipinas. Aquí podemos ver algo muy extraño: las mujeres tienen el cabello
van a dejar de exposición fuera, que es algo que hay en el extranjero, y van a pintar su propia realidad. Aunque sean musulmanes, están comiendo un poquito. Los musulmanes no pueden comer carne de cerdo. ¿Por qué? Pues primero a Filipinas llegan los españoles. Después les vendió en el territorio a los alemanes. Después hay mano de Inglaterra, Portugal, Holanda, Francia, posteriormente llega a Estados Unidos al territorio. Este es un territorio que fue completamente, fueron completamente rapaces con él. Entonces, pues sí están pensando, sí somos musulmanes, pero pues no somos como ellos. Entonces, pues sí están teniendo su propia realidad. En las anteriores, únicamente que esto se va a enfocar más a las independencias de sureste asiático. Aquí tenemos a Patrick Khan, disculpen, estoy muy pronunciado. Escuchen el nombre, Patrick, es hombre, pero se pinta a sí mismo como mujer. ¿Por qué? Este es un intento de deshacerse de toda la ideología que les fue impuesta durante la colonia española, de toda la ideología, todas las costumbres que les dejaron de qué. Si te vistes como hombre, tienes tales derechos y tales obligaciones. Si te vistes como mujer, tienes tales derechos y tales obligaciones. Lo que intenta es una crítica a todo lo que se les fue impuesto durante la colonia. Acá tenemos Miriam Sinaja. Es la única mujer artista en toda la exposición. Uno. Dos, lo que nos va a presentar aquí es un hombre con un pájaro de fuego, representando más la ideología tradicional de Indonesia. Va a traer consigo un poquito más de mitología tradicional, ya haciendo de lado todo lo que les fue impuesto por la colonia. Y bueno, acá tenemos este grabado. Suena como muy primero comunista, después también como que recuerda a grabados aquí en México. Y todas estas independencias del sureste asiático van a tener tintes comunistas. Estos artistas lo que van a hacer es van en búsqueda de una identidad. ¿Por qué? Pues no somos los que éramos antes de que llegaran los extranjeros, pero tampoco somos ellos. ¿Qué somos? Lo que van a hacer es, a través de su arte, buscar una identidad propia. Lo mismo ocurre en México con todo el movimiento muralista. Ahorita que estamos aquí en San Luis de Fondo, con todo el movimiento muralista que ocurre con Siqueiros o Clemente Orozco, es esta búsqueda de qué es ser mexicano. Pues ellos lo van a trasladar también a su propio territorio, que es ser indonesio, que es ser filipino, que es ser malayo. Y así como ellos lo hacen a través del arte, aquí pintura, acá grabado, tenemos esta señora que es Nicolo, que es bailarina. Y ella hace esto mismo a través de su arte, que es bailar. Esta es una entrevista, ella está casada con un francés, por eso está hablando francés. La entrevista normalmente se iba a perfilar para preguntarle qué se siente estar casada con un francés. Y ella lo cambia a todo esto de su arte y esta búsqueda de identidad que es la que se da todo este sudeste asiático. Aquí tenemos la biblioteca de Próximos, es de libre consulta, si gustan, posteriormente pueden venir a hacerla, pero se nos va a presentar este aspecto en Bali, sobre Bali. ¿Por qué? Porque un originario de Bali puede retratarnos una realidad cultural, social, muy diferente a lo que un extranjero puede escribir ahí. Por ejemplo, ahorita si nos vamos de vacaciones, no sé, a donde quieran, ¿dónde nos vamos a quedar? En lo bonito, en lo turístico. Y lo que vamos a retratar va a ser pues, algo más bonito, más turístico, más paradisíaco. Un originario no retrataría eso. Por ejemplo, igualmente un extranjero que llega a México, la Ciudad de México hermosa y solo pienso, ¿no? México increíble y solo visito Cancún. Pero nosotros que vivimos aquí podemos dar relatos de una realidad social muy diferente a lo que te da. Entonces igualmente es contrastar todas estas ideas que pueden de extranjeros exotizar el territorio y de locales que describen algo totalmente diferente, más real. Y bueno, ¿recuerdan con lo que iniciamos?
con con los mapas de Diego mapas. Covarrubias. Aquí se nos presenta Diego Covarrubias Rodríguez en los 40, más o menos. E incluso en este año él ya va a desplazar a Europa como el centro del mundo. Lo que él sí, la línea que toma sí es como dejemos de lado todo el eurocentrismo. Aunque no quiera admitirlo, la sociedad mexicana es muy eurocentrista. ¿Por qué? Porque toma Europa como en referencia, al que hay que llegar, lo mejor de lo mejor. Y no, lo que hace él es que lo quita del centro del mundo y nos pone con Asia. ¿Por qué? México, principalmente, pero América, ya estuvo en contacto con Asia muchas veces. Y ahorita, ¿quién es líder tecnológico? Asia. ¿Quién es todo esto? Asia. ¿Por qué no tomar a Asia como el referente justo? No, no Europa. Y pues ya aquí ya nos va a presentar economía, flora, fauna, arte del Pacífico, etc. Igualmente, estos cuadros que están acá fueron pintados por Miguel Covarrubias en su viaje a Bali. Él viaja a Bali de luna de miel, cuando se casa con su esposa, que es de Nueva Orleans, viaja a Bali y pues, se enamora de su territorio. Incluso también escribe un libro que se encuentra ahí en Libre Consulta, si gustan después venir a consultarlo, y va a pintar sobre Bali. Es años después es que nos va a presentar todos estos mapas. Nos ponen América y Asia. Estos de aquí, particularmente, cuando llegan los estadounidenses a este territorio para intentar entenderlo, le preguntan a antropólogos estadounidenses, le preguntan a las personas que pinten y dibujen sus miedos, sus pesadillas, sus sueños, etc. Ellos van a pintar eso. A simple vista pues está muy raro, ¿no? Pero si conocen más de la cultura, pues ya adquiere como significado. Aquí nos están presentando primero un mito de la cultura y otro una tradición. Cuenta la tradición ahí en Bali que existían hermanas celestiales que bajan a la tierra a bañarse. Un príncipe se enamora de la menor y le quita sus ropas para que no pueda regresar al cielo. Por eso está ahí ella solita y sus hermanas regresan al cielo. Le dice que le va a regresar sus ropas con la condición de que le dé un hijo. Ella le da al hijo, le regresa la ropa y puede volver al cielo. Pero antes le dice que ahorita te pertenece, después va a volver a mí. Este es el mito. Aquí tenemos la tradición. Hay muchísimas tradiciones alrededor del parto. ¿Por qué? Porque está esta creencia de que todos los niños nacidos de una madre balinesa pertenecen al cielo. A través de este mito, todos pertenecen al cielo. Entonces, se hacen varios ritos alrededor del parto para tener feliz al bebé, porque si se enoja, se va al cielo. Entonces, toda la comunidad quiere hacer feliz al bebé, toda esta educación prenatal gira en torno a hacer feliz al bebé. Existe algo que un chamán podría entenderse, que va a ver cuál es el propósito en la vida de ese bebé. Si el bebé resulta que va a ser artista, el trabajo de la madre va a ser bailar, cantar, bordar, etcétera, para mantener contento a su bebé. En cuanto nace, no puede tocar el cielo. No puede, ¿por qué? Porque pertenece al cielo. Se enoja y se regresa. No puede hacer muchas cosas, o sea, lo tienen que mantener contento hasta los 5 días de nacido, donde se hace un ritual en el que lo entierran y ya por fin pertenece a la familia. Ya no es. Pero sí, aquí se nos presenta, incluso son referentes culturales. En Bali, todos los ritos de maternidad son muy importantes para la comunidad. Y se hacen eso en comunidad. Acá también tenemos bailes, ¿no? Que se nos presentan de este lado, en la grabación. De toda la cultura balinesa. Y bueno, de este lado tenemos la biblioteca de representación. Siguiendo el curso curatorial de que las culturas del sureste asiático y en Latinoamérica principalmente dialoguen. Se nos presenta literatura latinoamericana. Ejemplo, 100 años de soledad, etcétera. Eso, siguiendo con este diálogo entre